situación que vivió, le tocó vivir, personal, y le disparó esta historia, y nada, la trazó de esta forma, la diseñó de esta forma, y luego lo que ocurrió fue que nos fuimos encontrando, discutiendo, trabajando sobre el guión, y siempre tratando de ser lo más sinceros posibles con nuestros propios sentimientos, y yo creo que cada uno de nosotros tiene suficiente experiencia, lamentablemente, con respecto a estos temas, como para saber que no hay una sola forma de pararse. Eso es con respecto a la primera pregunta. Sin entrar en detalles, y que nosotros tratamos de llevarla adelante tratando de eludir golpes bajos, que es muy difícil porque es un tema que necesariamente atraviesa situaciones en las que lo planees o no, hay flechas que se te clavan en el pecho. Más que nada, yo creo que no había una indicación a grandes rasgos en la película. Más que nada era tomar cada escena como puntual y con lo que tuvieran. Aunque parezca raro y poco creíble en una historia de estas características, encarábamos cada una de las situaciones que teníamos que enfrentar realmente con alegría, y porque nos costaba muchísimo no caer en esa especie de pantano que te provoca. Trabajar con ella siempre es un placer. Iba a arrancar por eso. Bueno, seguimos. Sí, lo mejor que puede pasar es trabajar con Ricardo y con Javier, que es una dupla además explosiva, digamos, no se ve si se ve para otro lado. Pero sí, fue muy divertido más allá de lo que había que contar. ¿Y qué significó la historia para ustedes? Yo no tengo tanta experiencia en despedidas de seres queridos, por suerte. Siento que en cualquier momento ya me toca, y es como una cuestión que viene con el tiempo y con madurar y entender que eso va a ir sucediendo. Entonces no podía tomar algo referencial de mi vida para el personaje, pero sí entender que... Bueno, no, vamos a llorar todos. Me gusta poder ser instrumento de este tipo de relatos, y poder participar de esto me enseña y me prepara, siento de alguna manera, para lo que puede llegar a pasar en cualquier situación. El guión me gustó en sí mismo, me gustó la acidez con la que eligió Cesc transitar algunos momentos. En realidad lo que me ocurrió después, y eso es lo que dije en esa entrevista, me ocurrió durante el proceso de la película. Es decir, empecé a entender y a darme cuenta de que todas aquellas cosas que me acercaban a la historia escrita y que me golpeaban y que me atraían y que me movilizaban, también estaban directamente relacionadas con algo personal que estaba directamente enfocado a lo que fue mi relación con mi viejo y su muerte. Pero eso fue posterior. Lo primero que me ocurrió fue, me resultó atractivo, me movilizó. Se lo dije el día que terminé de leerlo, apenas terminé de leerlo, le puse un mail y empezamos a tener un intercambio muy fluido. Hubo un proceso en el que la película, esto es una infidencia, pero Cesc tenía un diseño que tenía algunos salvoconductos con respecto a la dureza de la historia, y esos salvoconductos naturalmente estaban diseminados a lo largo de toda la historia como salvatajes, entre comillas, humorísticos. Había como cierto humor rondando en el aire, y en el trabajo previo que hicimos antes de empezar a rodar, que fue la semana que creo que llegó Dolores, en Madrid,
hicimos una especie de depuración de todas esas situaciones, y cuando nos dimos cuenta habían desaparecido, no sé, 20 o 30 salvoconductos, esos salvavidas, porque nos parecían innecesarios, llegado el caso. Eso ocurre mucho, ¿no? De la letra escrita a poner las cosas de pie, empiezas a darte cuenta de que, de la misma forma en que hay frases que sobran, cuando hay dos miradas que se encuentran, también nos dimos cuenta de que aquellos momentos que nos parecían realmente duros y que en principio merecían cierto resguardo, no podían ser de otra manera que eso, simplemente duros. Pero fue muy nutritivo trabajar con él, con Javier, con Dolores. Estuvimos siempre muy abrazados en esta historia. Que eso es algo no muy frecuente en cine, ¿no? Más allá de la metodología del trabajo, que hace que uno entre y salga y se encuentre a lo mejor dentro de una semana. La sensación que a mí me queda ahora, un poco a la distancia y antes de que esto tome contacto con la audiencia, después, viste, las películas pasan a ser de los demás. La sensación es que hicimos un trabajo muy abrazados, muy en contacto entre nosotros. A lo mejor ese fue... Pues cuando uno analiza con un poco de detención toda la parafernalia que rodea la muerte de alguien, pareciera ser mucho más oscura que la muerte en sí misma. Y circense, porque la escena del ataúd y vamos a elegir... Claro, pero son enfrentamientos con lo irreversible. El personaje cae en una trampa. Él está haciendo gala de la acidez de su humor, hasta tanto se ve involucrado. La escena de esa que mencionás, de los ataúdes en la empresa mortuoria, era mucho más larga y estaba plagada de chistes que él hacía permanentemente para zafar de la situación. Seguramente Cesc se encontró frente a la difícil decisión de tener que suprimir algunas cosas en montaje, porque tampoco se trataba, ya que lo mencionaste, de que se convirtiera en una cosa circense. Lo que sí es cierto es que él llega hasta ahí como puede, aprovecha, yo creo, no estoy seguro, aprovecha la visita de su amigo para pasar por ese trámite, cosa que no podría haber hecho solo. El apoyo. Ahí es donde, en esos pequeños detalles, donde se nota su debilidad, aparentemente enmascarada en esa fortaleza. Y creo que ese es el momento en el que cae definitivamente, es decir, cuando te ponen frente a tu cara la irreversible imagen de lo inevitable. De ahí es que hay un quiebre, es uno de los primeros quiebres que se producen en el personaje, porque hasta ahí llega aparentemente... Una situación como esa con la que atraviesa el personaje y decide tomar la posición que toma, de alguna forma se corta solo un poco, como decimos nosotros, hablando mal. Se transforma en una especie de superindividualidad, con el permiso otorgado por sí mismo de no tener que explicarle nada a nadie. Razón por la cual me parece que el trabajo más pesado es el de los demás, en la comunicación, en la conexión, en el entendimiento. Nos pasa que cuando sabemos que alguien atraviesa una situación tan extrema, le perdonamos una serie de cosas que a lo mejor en otras situaciones no entenderíamos. Se las perdonamos porque decimos, bueno, lo está viviendo él. Yo, viendo un poco ahora a la distancia, tengo la sensación de que este personaje es alguien que atraviesa esa situación, se hace cargo de su vida, aparentemente parecería no arrepentirse de nada, pero eso habría que verlo. Y el trabajo más arduo es el de sus afectos, el del personaje de Dolores, que es su prima, que viene cargando con él desde hace mucho tiempo, y sobre todo por su temperamento, ¿no? Y el de su amigo, que vuelve por pedido de ella a intentar convencerlo de algo en lo que después nos enteramos que es una decisión tomada e irreversible. Me parece que ese es el mundo que plantea Cesc, en el que además también hace una especie de voto por la libertad
de poder decidir sobre tu vida y sobre tu muerte lo que sea. Es decir, más allá de lo que indican los libros o las normas o el sentido común. Cada uno se enfrenta a sus situaciones como puede, y creo que eso es lo que él destaca, es lo que él quiere destacar. Porque si lo analizás con un poco de distancia, todo el cuento, más allá de lo que les pasa a los personajes, es la historia de un tipo que, enfrentado a su muerte, decide que lo que más le importa es ver a quién le deja su perro. O sea, eso en sí mismo tiene un humor intrínseco que es difícil de detectar, pero en el que nosotros hicimos especial foco y le pusimos especial atención. Es una forma también de sacarse cierto peso personal de encima, pero es cierta, es real. Lo que más le preocupa es saber con quién va a dejar a su perro.